Empacaduras, PACOC u obturadores. Los obturadores o empacaduras son medios mecánicos que forman un sello entre el espacio anular revestimiento tubería de producción. Su función principal es aislar la tubería y la zona de producción del espacio anular. En pocas palabras, es una herramienta de fondo que se utiliza para proporcionar un sello, como se dijo anteriormente, entre la tubería de producción y revestimiento, a fin de evitar el movimiento vertical de fluido desde la empacadura por el espacio anular hacia arriba. De hecho, hoy en día existen diversas empresas que proveen servicios relacionados con estos equipos, pero todas ellas poseen básicamente la misma estructura tal como se refleja en la imagen anexa. Entre las funciones principales de las empacaduras se tienen los siguientes: confinar las presiones en el fondo del pozo, evitando que la presión de formación entre al espacio anular tubería-revestidor; proteger la tubería de revestimiento del estallido bajo condiciones de alta producción o presiones de inyección; mantener los fluidos de formación alejados de la sección del revestidor que se está por encima de la empacadura; mantener los fluidos pesados para el control de pozo en el espacio anular, así como también aislar perforaciones y zonas de producción en completaciones múltiples, así como también permitir el uso de ciertos métodos de levantamiento artificial. Entre las partes de lo que sería la empacadura en líneas generales están las siguientes partes. En primer lugar, el mandril, que tal como se señala en este preciso momento en la imagen anexa. El mandril es un medio o conducto interior el cual permite mantener todas las secciones del obturador como un sistema individual, es decir, incluye las unidades de sello, conos, cuñas, válvulas y bloques de fricción. De esta forma comunica el fluido o el flujo de fluido que proviene desde la formación con la tubería de producción, continuando su recorrido hasta superficie y posteriormente llegar a la estación de flujo. En cuanto al cono, tal como se señala en este momento en la imagen anexa, son dispositivos que transmiten de la tubería bien sea los movimientos de compresión o tensión a las cuñas para su expansión y posterior anclaje al revestidor. Seguidamente se presentan lo que son las cuñas, tal como se señala en este preciso momento, el cual son piezas metálicas de acero que han sido recubiertas con material de alta dureza, por lo general tucteno, ya que son las que anclan la empacadura al revestidor, impidiendo por supuesto el movimiento de la misma. Seguidamente se presentan los elementos sellantes, tal como se señala en la imagen anexa. Estas son sistemas, son estos o el elemento sellante es un sistema fundamental para lograr un aislamiento hidráulico eficiente. Esta puede estar constituida por una o varios anillos hechos con elastómeros construidos de nitrilo, los cuales pueden ser fabricados de diferente dureza, por supuesto considerando las presiones y temperaturas presentes en el fondo del pozo. De hecho, cuando se asienta una empacadura, el elemento sellante se comprime para formar un sello contra la tubería de revestimiento. Es importante agregar que, durante la compresión, el elemento de goma se expande entre el cuerpo de la empacadura y pared de la tubería de revestimiento. Más adelante, dentro del aula virtual, podrán tener disponible unas animaciones en cómo se asientan algunas de estas empacaduras o cómo actúa el elemento sellante al momento de asentar una empacadura, valga la redundancia. Entre los elementos sellantes más utilizados tenemos cuatro tipos. Un tipo 1, el cual posee solo un elemento sellante, cuya presión de trabajo es hasta 5000 psi y temperatura máxima de resistencia hasta 250 grados Fahrenheit. Igualmente podemos ver el tipo 2, 3 y 4 con la cantidad de elementos sellantes, presiones de trabajo e igualmente temperaturas de fondo hasta las cuales pueden resistir. En cuanto a los dispositivos de fricción, tal como se señala en este momento en la imagen anexa, estos son una parte esencial de muchos tipos de empacaduras para asentarlas y en algunos casos para recuperarlas. De hecho, estos pueden ser de flejes, resortes o bloques de fricción
y cada uno de estos proporciona, por supuesto, la suficiente fuerza para sostenerla al momento de asentar las empacaduras. En cuanto a la clasificación de las empacaduras, debemos decir lo siguiente. Podemos encontrar, en primer lugar, de acuerdo al sistema de anclaje, las empacaduras pueden clasificarse de la siguiente manera. Por ejemplo, en mecánicas, hidráulicas y permanentes. Por consiguiente, debemos definir las empacaduras mecánicas. Estas se asientan girando la tubería y aplicando bien sea tensión o peso. Por lo general, las empacaduras mecánicas se utilizan en pozos verticales donde se facilita su asentamiento. Ahora bien, no se pueden asentar más de un obturador mecánico en un pozo debido a que al aplicarle la tensión o peso no se tiene la certeza de que se hayan asentado eficientemente. También está limitada por la profundidad, ya que para pozos muy profundos las presiones involucradas pueden afectar el funcionamiento de las válvulas de desvío. En cuanto a las empacaduras hidráulicas, estas se asientan aplicando presión hidráulica a través de la tubería. Se usan en pozos verticales e inclinados e inclusive en completaciones selectivas. En cuanto a las empacaduras permanentes, se fijan con una herramienta especial de asentamiento. Puede ser un medio mecánico bajado, bien sea por medio de tubería o por medio eléctrico, es decir, bajada con guaya. Entre las principales, entre las principales componentes o los principales componentes de una empacadura permanente, las cuales veremos anexo unas imágenes en la siguiente lámina, tenemos el niple con punta biselada, el cual sirve de guía a la tubería para pasar por dentro del obturador. Por lo general mide un pie. Niple sello es el cual sella los espacios entre la parte externa de la tubería y la parte interna del empacador o empacadura, así como también el localizador, el cual, valga la redundancia, tiene como función principal localizar el obturador permanente para efectuar el asentamiento adecuado. Es importante acotar también que existe una clasificación de las empacaduras según el tipo de agarre. Por ejemplo, de agarre sencillo, las cuales poseen cuñas por encima o por debajo del elemento sellante, se usan por lo general en pozos de baja presión, solo soportan diferenciales de presión de hasta 3000 LPC. Y tenemos también las de agarre doble, las cuales poseen cuñas por encima y por debajo del elemento sellante, generalmente utilizadas para pozos con altas presiones, más o menos unas 7000 LPC, así como también según su forma. Por ejemplo, tenemos las empacaduras recuperables, las cuales son bajadas con la sarta de producción o de perforación, facilitando por supuesto su recuperación. Estas pueden ser asentadas por medio de presión, mecánica o hidráulica. Por lo general se utilizan en completaciones sencillas y selectivas, donde la profundidad de asentamiento no sea crítica, es decir, espacios menores a 30 pies entre intervalos cañoneados. En cuanto a los permanentes, se colocan con tubería de producción o equipo de guaya fina. Estas se pueden considerar como parte integral del revestidor, ya que la tubería de producción se puede sacar y dejar la empacadura asentada. Por lo general se pueden utilizar en pozos profundos y en completaciones selectivas. También cuando la separación entre intervalos cañoneados sea crítica, es decir, menor de 30 pies, y resiste presiones superiores a los 7000 LPC. También podemos tener recuperables tipo permanente, similar a la permanente, pero puede ser recuperada cuando se requiere. Es utilizado particularmente para pozos inclinados. Como habíamos dicho anteriormente, acá tenemos algunos de los accesorios de las empacaduras permanentes, como por ejemplo localizadores de la empacadura permanente, unidades espaciadoras, shearboard, extensiones, mejor dicho, pata de mula o punta biselada y las unidades sellantes. Y acá vemos respectivamente las ilustraciones.